Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Estamos iniciando el 2023. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga, les proteja y les guarde. A los benefactores, gracias por su ofrenda y su oración. Dios recompense su apoyo a esta obra del Señor. A los oyentes de la radio, en las ondas radiales y en las redes sociales, gracias por permitirnos compartir el anuncio del Evangelio, que es la vocación, la identidad y la dicha de la Iglesia. Nos disponemos para el gozo de la palabra de Dios en el segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A. La primera parte del tiempo ordinario que estamos iniciando busca madurar y profundizar en el misterio de la encarnación. El Señor ha venido, ha tomado nuestra humanidad. Ahora maduramos y crecemos en esa conciencia de estar en el Señor, de Él que ha venido a habitarnos, que ha nacido en esta historia, que ha tomado nuestra carne, camina en esta historia. Por eso, este tiempo, de la primera parte del tiempo ordinario, nos gustamos de crecer y madurar en la conciencia de la encarnación, del nacimiento del Señor, de Dios en nuestra historia. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar la palabra. Escuchar significa buscar en ella, rumiarla, compartirla con los hermanos, prepararnos para la liturgia del próximo domingo y gustar así que el Señor camina con nosotros, que Él está en el ciclo A. Así está organizada la liturgia en la Iglesia. Ciclo A, B y C. Este año corresponde el ciclo A. Vamos en los 3 ciclos leyendo toda la palabra de Dios en su centralidad. Y este ciclo A nos detendremos de manera especial en el Evangelio según San Mateo. Algunos domingos el Evangelio de Juan, como este próximo segundo domingo del tiempo ordinario, indicado con el color verde del ornamento que manifiesta la esperanza, el tiempo del ministerio público de Jesús, el que se ha encarnado en esta historia. Que el Espíritu del Señor nos acompañe para escuchar esta palabra, para acogerla en nuestro corazón, para vivirla, para experimentarla, para compartirla con los hermanos, para celebrarla a la misa con gran gusto. Les propongo ahí en su casa buscar en la Biblia el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Los capítulos son el número grande del Evangelio y los versículos 29 al 34. El Evangelio de Juan, escrito alrededor del año 100, cuando habían muchos que querían explicar a Dios solamente por el conocimiento, por la razón. Y Juan viene a decir, no, Dios no es simplemente una explicación racional, no es simplemente una iluminación de la mente, sino que Él se ha revelado, ha venido en esta historia, lo hemos conocido. A esa experiencia de querer dominar a Dios con el conocimiento, convertirlo simplemente en un concepto, en una idea, en un Dios manejado a la capacidad humana, se le llamó el gnosticismo, que también hoy tendríamos la tentativa de querer explicar a Dios simplemente desde lo natural, desde las experiencias aquí, de nuestro horizonte. No, Él ha venido a revelárselos. Él nos supera, Él está por encima de nuestras ideas, Él es más grande que nuestros conceptos y nuestras imaginaciones y nuestras representaciones. Por eso, al escuchar la palabra, acojámoslo con la sencillez del que se siente iniciado, principiante, solamente balbuceante, y por eso le decimos al Señor, dame tu gracia de conocerte, de experimentarte, de acogerte en la revelación. Dios que se me da a conocer en el caminar de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, y no simplemente una idea, una explicación racional, una explicación gnoseológica, una explicación de la mente, una explicación de la ciencia. No, Dios viene en este encuentro, en la historia y en el caminar de la Iglesia, y lo acogemos así. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29-34. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo,
porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio testimonio: contemplé al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestigo que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno volver sobre esta palabra, sobre sus imágenes, sobre sus personajes, sobre sus datos, sobre la realidad, sobre la experiencia. Al día siguiente, Juan va con sus discípulos. Era un maestro con mucho rigor, un maestro que había estado en el desierto, un maestro, o tal vez mejor un profeta, que había nacido de la esterilidad de Isabel y de la incredulidad al comienzo de Zacarías. Y al día siguiente vio acercarse a Jesús y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Esta expresión del Cordero era muy importante para un israelita. El Cordero era el animal que se ofrecía en el templo, era el animal que se comía en la Pascua. En el templo se ofrecía mochándole la cabeza, colocando la sangre sobre el altar para el perdón de los pecados. Lo hacía el sacerdote por sus pecados, y también lo hacía quien ofrecía un sacrificio en el altar del templo de Jerusalén para pedir perdón de los pecados. Ahí está el Cordero. Está anunciando algo maravilloso. El Cordero, así como han llevado corderos comprados o criados o cultivados o cuidados para ofrecer la sangre y alcanzar el perdón de los pecados, el sumo sacerdote, los piadosos y también los que venían de lejos, lo hacían en el templo de Jerusalén. Por eso era la necesidad de ir permanentemente en una peregrinación anual al templo de Jerusalén. Esa realidad del Cordero ahora no va a ser ya un animal, sino que Jesús es presentado como el Cordero por Juan. Contempla algo maravilloso, contempla, viene el que se ofrece por la humanidad. Y así sucederá en el Gólgota. Él se ofrecerá por la humanidad, derramará la sangre para que la humanidad sea restaurada, sanada, liberada. Ya no le borra solamente los pecados de los actos, sino los pecados de las conductas humanas, de la rebeldía con Dios, de la soberbia, de endurecer el corazón, de extraviarnos, de confundirnos. Es el Cordero. El sacrificio del pueblo de Israel ahora es transformado en un sacrificio nuevo. El sacrificio nuevo es Jesús crucificado. Por eso cuando miro la cruz, contemplo al Cordero. Él en el Gólgota, en medio de los ladrones, es el Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y allí entonces está el misterio luego de que ese Cordero de Dios que anunció Juan el Bautista, ese Cordero de Dios que Juan el Bautista proclama y clama diciendo lo que está anunciando los sacrificios del pueblo de Israel, se cumplirá en este Maestro que viene de Nazaret, en este Maestro en ese que cumplirá. Juan tiene una visión de que se está llegando a la plenitud de los sacrificios de la antigua alianza, de los sacrificios de los corderos ofrecidos en el templo, o en algunas ocasiones le colocaban papeles con los pecados y lo enviaban al desierto para que muriera de hambre y sed el cordero, y así se llevaron los pecados de la comunidad. Jesús también va a salir de la ciudad hacia el monte Gólgota, llevando con la cruz el pecado de la humanidad, y así cargando con nuestros pecados nos ha curado, sus heridas nos han curado. Es así que Juan el Bautista contempla en Jesús el que será el Cordero que salva a la humanidad. Y por eso esta exclamación: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente faltas, sino el pecado del mundo, porque en la experiencia de su ofrecimiento va a romper la raíz del pecado, la soberbia, la rebeldía, y se ofrece el Santo, se ofrece el Hijo de Dios, se ofrece el Inmaculado,
rescatando al ser humano y capacitándolo, transformándolo desde dentro y dándole la gracia de recibir en su corazón el amor de Dios, de descubrir la presencia amorosa de Dios. Y esa experiencia que anuncia Juan, que se cumple en el Gólgota, luego entonces Jesús, la noche anterior de ese Gólgota, en la última cena, lo establece en sacramento. Esta es la nueva alianza que sello con mi sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús anuncia en la última cena que el Gólgota se convertirá en un sacrificio perpetuo, ya no con sangre en el Gólgota, sino cada vez que celebren este sacrificio incruento, quiere decir sin sangre, por el pan y el vino, volverá a suceder que el Cordero se ofrece para el perdón de los pecados del mundo, y allí entonces se inicia el sacrificio eterno, el sacrificio perpetuo en la Iglesia. El sacrificio en la Iglesia es la Santa Misa. La Santa Misa es el Cordero que se ofrece para el perdón de los pecados, para desatar el mal, el Cordero que se ofrece para rescatar al ser humano, el pecado que se ofrece para volver a llevar al ser humano a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos, el Cordero que ofrece una restauración interna y una restauración de la relación, el Cordero que sana, el Cordero que libera, el Cordero que toma el cansancio. Y por eso allí entonces la Santa Misa de cada día recoge lo que hay de dolor, de sufrimiento, de cansancio, de mal, y lo transforma y hace que entonces el mal, la muerte, la maldad no tenga la última palabra, sino que Cristo restaura y sana en cada Eucaristía a la humanidad. Y por eso permanentemente se celebra la Eucaristía, porque es el sacrificio que se perpetúa en la Iglesia, proclamando que lo que sucedió en el Gólgota, lo que anunció Juan el Bautista, ahora acontece en cada Eucaristía y acontece en cada domingo. Y por eso vamos a la misa también con los ojos contemplativos de Juan, contemplando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, contemplando al que ha sido elegido por amor y que vino a la humanidad. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, lo presenta el Padre. Él fue elegido por amor. Nosotros también descubrimos que somos elegidos por amor para participar de ese sacrificio, del sacrificio del Cordero que señaló Juan, que se prolonga en la Iglesia y que en cada Eucaristía volvemos a proclamar: aquí está el Cordero que transforma, que sana, que restaura, que me vuelve a abrir la mente y el corazón al Evangelio, al amor de Dios, que me vuelve a hacer experimentar la grandeza de Dios, que me ordena la vida, que me vuelve a ubicar. Por eso, qué grandiosa la Santa Misa, la realidad del Cordero que se ofrece por nosotros. Por eso el segundo domingo del tiempo ordinario, abriendo este año litúrgico, después de haber celebrado que Él ha venido en esta historia, que en Él se ha cumplido la revelación de Dios, proclamamos: Él se ofrece en el Gólgota una vez y se sigue prolongando ese sacrificio en cada Eucaristía. Y por eso en cada Eucaristía decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, dice el sacerdote, y allí está volviendo a proclamar las palabras de Juan el Bautista. En cada Eucaristía Él se ha vuelto a ofrecer. El sacrificio del Gólgota ha vuelto a revivirse para sanar la humanidad, para restablecerla, para comunicarle el amor de Dios, para que sea vencido el mal, para que sea convertido el sufrimiento en gozo, para que volvamos a contemplar la gloria de Dios. Y así entonces somos elegidos para la gloria de Dios, elegidos para la gloria de Dios. Dios se glorifica transformando la vida. Dios se glorifica haciendo que el corazón se haga nuevo. Dios se glorifica cuidando nuestra mente. Dios se glorifica cuando vivimos el Evangelio. La importancia de la misa dominical, como de la misa diaria, es dejar que Dios nos siga transformando. Pecadores, frágiles,
con el peligro de extraviarnos, pero Él nos sigue transformando. Por eso seguimos la voz de Juan el Bautista, que lo señaló, y la voz de ese Juan el Bautista sigue siendo la Iglesia, que nos convoca a la misa diaria, que nos convoca a la misa dominical, para que experimentemos la gracia de Él que se ofreció y se sigue ofreciendo en cada misa para sanarnos, para liberarnos, para transformarnos interiormente, para comunicarnos la gracia, para mostrarnos el camino al cielo, para enseñarnos a amar, para capacitarnos para el bien. Es la elección por amor. Yo soy elegido por amor, por eso le doy gracias que lo puedo conocer en la Eucaristía, que lo puedo adorar en el Santísimo Sacramento. He sido elegido para su gloria, y la gloria de Dios es que otro lo conozca. La gloria de Dios es que en medio de las guerras del mundo haya corazones llenos de paz. La gloria de Dios es que cuando hay egoísmos podamos seguir proclamando el compartir, la solidaridad, que cuando muchos callan y hacen violencia podamos seguir proclamando la bondad en medio de las divisiones, y que podamos ser signos, instrumentos de reconciliación, de bondad, de misericordia. Por eso el texto sagrado continúa diciendo el testimonio de Juan. Juan testimonia sobre Jesús, lo testimonia diciendo: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo. Yo no lo conocía, pero vino a bautizar con agua. Juan se siente discípulo de Jesús. Juan se siente que necesita mostrar al Señor. Si Juan se siente elegido por amor, si Juan se siente elegido para la gloria de Dios, si Juan se siente elegido para contemplar el cumplimiento de los sacrificios de la antigua alianza, qué bueno yo poderme sentir también elegido para presidir la misa, y que te sientas elegido también por amor para adorar a Jesús en la Eucaristía, para recibirlo, para enseñarlo y luego para mostrarlo. Juan muestra a Jesús, y lo muestra con sus palabras, y lo muestra motivando a otros que sean discípulos de Jesús. Luego Juan, Andrés, que eran discípulos de Juan, se convertirán en discípulos de Jesús. Por eso nuestro gran gozo es mostrar a Jesucristo. Y nuestro gran gozo sea mostrar al Señor, mostrarlo con nuestras palabras, mostrarlo con nuestras actitudes, mostrarlo con nuestra manera de vivir, mostrarlo que hemos sido transformados en la manera de pensar y de actuar, que hemos sido transformados en nuestra manera de relacionarnos. Ese es el Cordero que quita el pecado, pecado que es la rebeldía con Dios, pecado que es la soberbia, pecado es que vivir simplemente del naturalismo, pecado que es querer explicar a Dios desde la razón, pecado que es la maldad que nos aparta del bien, pecado que es olvidarnos del Creador que nos ama gratuitamente. Y por eso Juan, elegido por amor, Juan en el que el Padre se glorifica, el Juan el que muestra a Jesús. Y por eso yo quiero también creerme esa palabra para mí, que el Señor me ama y que por eso Él me ha elegido sacerdote, y que por eso puedo participar cada día, cada domingo en la Eucaristía, lo puedo adorar en el Santísimo Sacramento y contemplar que el acontecimiento de la cruz, del Gólgota, se renueva en cada Eucaristía. Él vuelve a ofrecerse para purificarme, para sanarme, para liberarme. Él vuelve a ofrecerse para darme la gracia de devolver bien por mal. Él vuelve a ofrecerse para capacitarme en el amor. Él vuelve a ofrecerme para poder contemplar que soy peregrino a la vida eterna. Él vuelve a ofrecerse para darme la gracia de vivir en el estado de vida que tengo, descubriendo que es una vocación de amor, abrazando la cruz y experimentando la gracia. Hoy es un día en el que veo el cielo abierto, diría Juan, porque contemplamos la grandeza, la bondad de Dios. El mundo parece a veces desierto, como en el desierto que estaba Juan. Desierto porque hay guerras, porque hay ambiciones, porque hay consumismos, porque hay idolatrías, porque hay maltrato, porque hay odios, porque hay desesperación. Hoy contemplamos a Jesús, el que viene a quitar el pecado del mundo que es destrucción de la obra de Dios, el pecado del mundo que es la soberbia que aparta de Dios, el pecado del mundo que es el odio. Por eso celebrar la misa cada día es renovar el Gólgota donde Jesús nos da el testamento de amor, el Gólgota donde nos ponemos en manos de Dios, el Gólgota donde aprendemos a amar, a bendecir.
Yo te invito también que te sientas elegido por amor. Estás en la iglesia porque Dios te ama. Estás en la iglesia para celebrar la misa por amor. Por eso vive la Eucaristía sintiéndote que es una elección de amor poder celebrar la misa. Visitar a Jesús en la Eucaristía es una elección de amor. Y como Juan el Bautista siente que Dios se glorifica en cada Eucaristía que vas, que la celebras con amor. Cada vez que celebras la Eucaristía y que te empeñas en vivir la Eucaristía, preparándote, dándole tiempo al Señor. No digas que no tiene tiempo. Dios se glorifica cada vez que amas, que bendices, que haces el bien, que luchas por tu familia, que haces tu trabajo con amor, que siembras esperanza, que une las personas. Dios es glorificado en todo ser humano que descubre que Dios le ama, que Jesucristo le salva, que la vida es hermosa, que podemos construir un mundo más humano. Y si te sientes elegido y si sientes que puedes dar gloria a Dios y que Dios se glorifica en ti, entonces perseveras ahí con tu familia, perseveras en tu ministerio, perseveras en tu vocación, perseveras en tus buenos propósitos, sigues adelante, no cedas ante el pecado del mundo que quiere desanimarte, que quiere llenarte de soberbia, que quiere endurecer tu corazón, que te quiere llevar por los caminos del mal, que te quiere apartar del Señor, que te quiere crear idolatrías, que quiere que te apartes del Señor. No cedas ante ello y muestra a Dios para poderte enamorar. Yo experimento que cada vez que muestro a Dios me enamoro más de Él, y por eso muéstralo sugiriendo: vaya a misa en este día, vaya a misa este domingo, no pase el domingo sin celebrar la misa, no esperes a tener tiempo, sino que celebre la Eucaristía con tiempo o sin tiempo. Adora a Jesús en la Eucaristía, búscalo y descubre cada vez que Dios te va a revelar también a ti, te va a revelar que lo que aconteció en el Gólgota y que anunciaba Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sucederá en tu vida, sucederá en tu corazón, y transformados por el Señor, entonces podremos amar, y transformados por el Señor, entonces podemos vivir el Evangelio, y transformados por el Señor podemos devolver bien por mal, y transformados por el Señor podemos tener un sabor más grande en la vida. Qué hermosa es la vida cuando dejamos que Él nos haga tener conciencia de que Él nos ha elegido por amor, como Juan el Bautista nos ha elegido para manifestar su gloria, y su gloria también a veces abrazando la cruz, también a veces en las persecuciones, en las incomprensiones, en la cárcel o en la muerte como Juan el Bautista, pero en todo Dios sea glorificado, con mi vida o con mi muerte, con mis enfermedades, con mi lucha, Dios sea glorificado, que en todo lo que hago Dios sea glorificado, porque vivo para la gloria de Dios, en alabanza y gloria del Señor, porque Él merece a mayor gloria de Dios. Ese sea también nuestro caminar, a la gloria de Dios, de que Él lo merece todo, del que lo merece todo, merece ser amado, adorado, glorificado. Y finalmente, que podamos mostrarlo. Queremos un mundo renovado, mostremos a Dios. La evangelización es mostrar a Dios con nuestras palabras, mostrar a Dios con nuestras actitudes, mostrar a Dios con nuestros comportamientos, mostrar a Dios con nuestra decisión. Mostremos a Dios. Dios fue mostrado en Jesús. Dios fue mostrado por Juan Bautista Jesús. Y Juan el Bautista se quedó sin discípulos seguro, porque todos se hicieron discípulos de Jesús. No tengamos miedo de que Dios sea el que sea conocido, amado, buscado, de que la gloria sea de Dios, no a nosotros, sino a ti, Señor, la gloria. Mostrar al Señor en lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo busco, siempre, para quedarme solo con el Señor. Sus obras pasan, todo es pasajero, solamente nos queda el Señor. Por eso esta palabra nos anime y me anime a seguir buscando, de que Dios me elige por amor, Dios se glorifica en mi vida, en lo que hago y en lo que busco, y quiero mostrar al Señor con esta reflexión que realizo, con el servicio en la radio católica, con lo que hago en mi casa, en medio del mundo, mostrar a Dios, y que mostrando a Dios muchos puedan conocerlo, amarlo, porque Él quita el pecado del mundo, el pecado que daña a la humanidad, el pecado que destruye la relación con Dios, el pecado que destruye la relación con los hermanos, el pecado que oscurece el camino a la vida eterna, el pecado que hace olvidar la fraternidad, el pecado que quebranta la verdad de lo que somos, el pecado que daña a nuestra humanidad. Por eso esta palabra viene a rescatarnos, a levantarnos, a sanarnos y a liberarnos. Qué hermoso entonces
tener la experiencia de que seremos bautizados en el Espíritu Santo y ya tenemos ese bautismo, pues vivamos el bautismo en este 2023, vivamos el bautismo celebrando la misa, vivamos el bautismo porque hemos sido elegidos por amor. Vivamos el bautismo para que Dios sea glorificado en mi vida. Vivamos el bautismo para mostrar al Señor. Si vivimos el bautismo, Dios se glorifica en mí. Si vivimos el bautismo, mostramos a Dios. ¡Qué bueno! Mucho ánimo en esta semana, mucho ánimo en este ministerio, mucho ánimo en tu familia, mucho ánimo en todo lo que hagamos, porque tenemos una certeza. Como Juan el Bautista también, nosotros hoy estamos llamados a mostrar a Dios, a mostrarlo con nuestra vida, con nuestras palabras, con lo que somos, y que Dios se glorifique en lo que nos pasa esta semana, y que Dios sea glorificado con nuestras palabras en nuestra vida, y que entonces podamos crecer en la conciencia de que somos elegidos por amor. Una buena semana para todos. Gracias. Dios bendiga a las familias y los enfermos ofrezcan su dolor, su sufrimiento, siéntanse elegidos por amor, que Dios se glorifique en su enfermedad y muestren a Dios en todo lo que haga. Y si tenemos sufrimientos, y si tenemos cansancio, y si tenemos dificultades, ahí siéntase elegido por amor por el Señor, y ahí que Dios sea glorificado, y ahí muestra a Dios con tu vida. Y si tenemos cansancios y fatiga, y si sucede la muerte en nuestro caminar en estos días, sintamos que ahí estamos siendo elegidos por amor, que Dios sea glorificado y que Él sea mostrado con nuestra vida, que esa experiencia de Juan el Bautista que mostró al Señor, que también lo hará Pablo en la segunda lectura, que también lo hará el profeta Isaías, que lo hará el salmista, nosotros podamos decir que mi vida te muestre, Señor, porque tú me has elegido por amor, y glorifícate, Señor, a tu gloria todo lo que yo haga. Gracias, hermano, gracias, Señor, por esta palabra. Bendito eres por poder escrutarla, compartirla y vivirla. Un buen día para todos, una buena semana en la experiencia de ser elegidos por amor, elegidos para que se manifieste la gloria de Dios y para mostrar al Señor. Gracias, hermano de la Radio Católica, benefactores, oyentes y a todos, un abrazo y unidos en oración.